Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una intervención que hice en el canal Los Locos de Wall Street sobre la crisis de los desarrolladores inmobiliarios chinos. El culebrón de Evergrande se va expandiendo. La empresa ya ha impagado 3 cupones de intereses de sus bonos. Otros 3 desarrolladores inmobiliarios chinos han impagado o han anunciado que lo van a hacer. Las repercusiones sobre la banca china y la economía internacional podrían ser enormes. En el vídeo vais a poder ver un análisis financiero de los desarrolladores inmobiliarios que están impagando, el análisis del sector inmobiliario chino y las posibles salidas al problema, como el rescate del gobierno chino o el impago de la deuda a extranjeros. Bueno, espero que os guste. Primero, vamos a ver qué ha estado pasando, y este es un tema de tan actualidad que tenemos que ver qué ha estado pasando hasta esta semana. Entonces, esta semana han pasado un montón de cosas. Esta misma semana, que estamos casi cerrando ahora. La primera es que, bueno, esto lleva pasando ya varias semanas, pero Evergrande ha impagado su tercer bono. Evergrande, sobre todo, lo que ha impagado son los intereses de los bonos. Entonces, lo que tenemos es Evergrande que está casi entrando en quiebra ya técnica. Una cosa interesante es que Evergrande no ha entrado en default, puramente dicho, por un tema también, pues, de detalles, que básicamente en sus bonos tiene una cláusula que dice que puede llegar a tardar hasta un mes en pagar. Pero bueno, ya se sabe que van a impagar. Una cosa interesante también de Evergrande es que está impagando deuda en dólares, no deuda en yuanes. Esto va a tener repercusiones sobre los posibles efectos cascada que podrían tener sobre el resto de la economía. Otra cosa interesante, Fantasia, que es otro desarrollador inmobiliario, ahora vamos a ver cómo de grandes son, pero bastante más pequeño, aunque es grande, pero bastante más pequeño que Evergrande, ha impagado un bono. Y este sí ha impagado el principal, ha impagado intereses y principal en yuanes y en dólares. Esto lo hizo el lunes fue un día complicado. CINIC, que es otro gran desarrollador, este lunes anunció que no va a pagar el 18, que me parece que es el siguiente lunes, ¿no? Si no estoy mal, sí. El 18 del siguiente lunes. Va a impagar, ya ha dicho, no puedo pagar. El mismo lunes, es decir, este lunes, el lunes pasado, Motherland, otro desarrollador inmobiliario chino, dijo que va a impagar el 25. Es decir, que todos tienen algún tipo de deuda que tienen que pagar a corto plazo, a cortísimo plazo, vamos a ver, días, y ya han dicho que no van a pagar. Entonces, tenemos un desaguisado aquí tremendo, porque cuando yo empecé a hacer el análisis de Evergrande, se hablaba de que algún otro tenía problemas, pero de momento nadie había dicho nada. Ahora ya, curiosamente, vemos que vamos a hacer el análisis a Evergrande, pero vamos a ver también que el problema es un problema es un problema sistémico de la economía china y en concreto del sector inmobiliario chino. Vamos por parte. Vamos a analizar algunos indicadores, los que me ha dado tiempo a recopilar de estas compañías. La primera es la mala gestión financiera de las mismas. Estas compañías, aquí tenemos el ratio de deuda a corto o largo plazo. Evergrande es un desastre absoluto y Fantasia es un pequeño desastre. Bueno, un pequeño gran desastre, pero comparado con Evergrande, pues es casi una broma. Entonces, lo que tenemos son compañías, además de muy endeudadas, que os lo voy a comentar ahora un poquito después, tenemos compañías muy endeudadas a corto plazo. Y esto te coloca en una posición en la que quizá el coste de financiamiento ha sido pequeño durante mucho tiempo, pero esto lo que te ha colocado es que cuando ha pasado algo, si lo queréis ver en términos de Taleb, cuando ha venido algún tipo de cisne, ya sea negro o gris, esto casi que no es un cisne ni de ningún tipo, pero bueno, ha venido algo que ellos no tenían planificado y les está generando un montón de problemas para hacer pagos de cortísimo plazo, pagos de este año. Entonces, todas estas empresas tienen que estar constantemente renovando su deuda. Una parte importante de esta deuda, la voy a comentar en concreto con Evergrande, pero el resto tienen exactamente el mismo problema, son deudas con proveedores. Y esto genera un problema extra porque los proveedores están dejando de surtir a las empresas. Es decir, todos aquellos activos que van a tener posibles para vender, todos aquellos activos circulantes que podría tener disponible para vender la empresa, está casi completamente paralizado y no va a poder venderlo, entre otras cosas porque los proveedores ya han dicho, muchos de ellos, no vamos a seguir dando financiación a las... Vamos, no vamos a seguir dándole productos casi gratis. Cosa interesante, bueno, tienen mucha deuda a corto plazo. Ok, pero ¿qué efectivo tienen para responder a esa deuda a corto plazo? Pues aquí sí vemos grandes diferencias entre las compañías. Vemos que la compañía que impagó este lunes, Fantasia, tiene bastante efectivo, pero bastante efectivo, lo cual es interesante y luego vamos a ver por qué hacen esto, porque desde luego pueden. Evergrande no puede, eso lo estamos viendo. Evergrande no tiene efectivo para hacer pagos, pero Fantasia sí tiene. Y, sin embargo, también están decidiendo no hacer pagos. Entre medias tenemos estas Motherland y CINIC,
que al menos los pagos de cortísimo plazo, de cortísimo quiero decir, vamos, de este mes sí podrían hacerlos, pero también están empezando a decidir que no lo van a hacer. Esto también nos va dando algún indicador de que es un evento sistémico, es decir, están esperando una tormenta brutal. El que tiene cash se lo queda. Más cosas interesantes. Esto es un indicador que he realizado yo mismo y evidentemente el diablo está en los detalles. Y es que básicamente Evergrande y el resto de compañías, no todas, Cynic, de hecho Cynic no dice eso, pero el resto de compañías sí están diciendo esto, están diciendo, mira, yo tengo un montón de inmuebles para vender y no pasa nada porque ese inmueble lo meten como activo circulante, es decir, activo que se va a ser, que se va a poder vender en un año o en menos de un año. Pero claro, más o menos cualquiera que esté familiarizado con el sector inmobiliario sabe, o el sector de la construcción sabe que un edificio no se construye en un año. Un edificio se construye en bastante más de un año, mínimo un par y probablemente más. Y ya no solamente encima es venderlo, sino que también hay un ciclo comercial, construirlo, sino que también hay un ciclo comercial. Por lo tanto, pues aquí probablemente están haciendo trampas. Curiosamente, con los estados financieros de Cynic, Cynic sí te dice qué parte de lo que están metiendo en activo circulante como vivienda pasa a vivienda terminada y aproximadamente es entre un 35 y un 40% de su inventario. Por lo tanto, sabemos que haciendo, esto es una asunción que yo he tomado, que el resto de empresas tienen exactamente el mismo ratio, es decir, que todos los activos circulantes que tiene, solamente una parte pequeña van a ser capaces de ser utilizados a corto plazo, ¿vale? Entonces, en base a eso y en base a un ajuste de precio también que he realizado con algunos datos que vienen, que ya tengo de China, de precio por metro cuadrado que está cayendo, he calculado exactamente qué parte de su activo circulante puede dar respuesta a las deudas que tienen también circulantes, al pasivo de corto plazo, ¿vale? Entonces, ahí lo que vemos es que la situación es relativamente similar para todos estos desarrolladores. Motherland es el que está peor, pero bueno, no hay, la diferencia entre Motherland y Cynic sí es grande, pero bueno, entre medias Evergrande y Fantasy. Más cosas importantes, que esto casi importa más que para la crisis de liquidez, para la crisis posiblemente de largo plazo. Y es, ¿cuál es el ratio? Este es el ratio, no lo he puesto aquí en la... Bueno, es que como os he dicho, lo he dicho demasiado rápido. Pero este es el ratio, el Interest Coverage Ratio, ¿vale? Esto es básicamente beneficios antes de intereses e impuestos sobre coste financiero de la deuda, ¿vale? Y lo que tenemos es que las empresas estas ya no estaban, bueno, Cynic sí, pero en 2019 ya empezaba a ser relativamente complicado. Luego vamos a ver el caso de Evergrande, que es el caso que he analizado más en profundidad. En 2010 el ratio este estaba aproximadamente en 6, es decir, sus beneficios daban para pagar 6 veces el coste financiero. Ahora mismo, Evergrande ya ha entrado en una espiral que puede ser una caída en barrena. Básicamente, ahora mismo se tiene que endeudar para pagar intereses o tiene que vender activos para pagar intereses. Es decir, tiene un problema grave de medio y largo plazo. Vamos a ver que estos problemas se puede salir si operaras en un que eso es lo último que voy a hacer, ver en qué negocio están operando y si esto se puede salir si hay subidas de precios o si operas en algún mercado en expansión, que no es el caso. Entonces, lo que vemos es una situación complicada de los otros y una situación crítica de Evergrande, en este sentido. Y ahora, para calcular posibles efectos externos que tenga sobre el sector financiero chino, que va a ser enorme, y sobre pues algunos bancos de inversión, como por ejemplo el BlackRock, que está hipermetido aquí, o incluso el Tether, las criptomonedas. El Tether no sabemos exactamente cuánto, pero sabemos que tiene metida aquí deuda. ¿Cuánto? Ni Dios sabe. ¿Por qué? Pues porque ellos te dicen que, claro, vosotros que me parece que ya Edgar tiene análisis hecho de esto, los balances que te dan de Tether es una broma de mal gusto. Uno no sabe qué tienen. Realmente no sabe nadie qué tiene. Y ellos te dicen, no, pero mira, hay papel comercial no sé cuánto. Ya, pero ¿de quién es el papel comercial? No lo sabemos. No les costaría nada aclararlo y no lo aclaran. Lo cual es todavía más sospechoso, ¿no? La verdad, hay un tío en Twitter que se llama George, de Axia, creo que de Axia Global Trading. La verdad es que hace unos análisis estupendos relacionados con esto. Es del tema Tether y el tema Evergrande, terrorífico. Pues no sabía, pero lo voy a chequear porque joder, pues sí. Yo me estoy metiendo mucho en este tema y me interesa saber si tiene alguna otra info que yo no he visto, porque de luego yo no he visto nada. Solo sé que tienen, no sé cuánto tienen. Entonces, claro, imagínate que si se va al garete Tether, se va al garete la mitad de las criptos. Se las lleva por delante. Bueno, no quiero tampoco ser muy pesimista con tema... o sea, no es el tema que estamos analizando ahora, ¿vale?
Lo que quiero que veamos es que, desde luego, Evergrande es gigantesco y las otras son grandes, pero claro, al lado de Evergrande son enanitos, ¿vale? Entonces, el análisis de las otras compañías es interesante en el sentido de que nos puede dar una idea de que el problema no es solo Evergrande, es el mercado en el que está operando Evergrande. Sin embargo, si queremos ver todos los posibles efectos cascada que pueden generar, el que hay que ver es a Evergrande, porque claramente aquí es el que se lleva el gato al agua, ¿vale? Me la he volado ahí, pero ahora eso lo vamos a ver ahora. Bueno, hagamos el análisis específico de Evergrande y luego vamos a ver el mercado en el que opera Evergrande, que es el mercado inmobiliario chino, ¿vale? Primero, ¿qué leches ha estado haciendo Evergrande en los últimos años? Es decir, esta es la cifra de negocios, ¿vale? Sobre todo la cifra de negocios principal, que es la venta de inmuebles. Aquí hace falta hacer también una aclaración. Hay mucha gente, muchos comentarios también bastante desnortados que están diciendo, pero es que Evergrande tiene un equipo de fútbol, es que Evergrande tiene el carro eléctrico, el coche eléctrico, y es verdad, los tiene. Y es verdad que les genera pérdidas, pero aproximadamente, no tengo el dato así al milímetro, pero más de un 90% del negocio de Evergrande es inmobiliario, a día de hoy, a pesar de que se ha metido en cosas muy peregrinas y lo que tú quieras, pero da igual. Si los inmuebles va bien, Evergrande va bien y los otros negocios que puedan tener apenas impactan en la cifra total de negocios. Y además los están vendiendo todos. Sobre todo los que tienen venta, posible. Por los que no tienen venta, como por ejemplo el coche eléctrico, que es un desastre, ese no le encuentran comprador por ningún lado. Bueno, interesante entonces, aquí, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Pues ha estado multiplicando su cifra de negocios por 11. Es una barbaridad. De hecho, cuando uno lee los estados financieros año por año, ellos mismos dicen, oye, que nuestra meta era incrementar, tenían unas metas, una barbaridad. Nuestra meta este año era incrementar no sé, por ejemplo, de 2015 al 16, incrementar un 60% de las ventas. Y ¡bum! Se dan cuenta de que se han duplicado o triplicado las ventas, o sea, duplicado, ¿no? Casi duplicado. Entonces, ellos mismos estaban, probablemente esto es un problema siempre del éxito, ¿no? Que hay que saber gestionarlo. Y probablemente no lo supieron gestionar. Y ahora vamos a ver que financieramente fueron un verdadero desastre. Entonces, lo que han tenido es un crecimiento muy grande y ya 2020 el crecimiento todavía, curiosamente, sigue siendo positivo, pero 2021 ya se les va la cifra de negocio, bueno, tampoco se ha ido al suelo comparado con antes, pero vamos, tienen una caída importante. Beneficios, claro, si la caída de la cifra de negocios es importante, mucho más importante es esto. La caída de los beneficios, es que estos son billones de dólares, billones norteamericanos, es decir, miles de millones. Claro, imaginar, fijaros, en 2010 hasta 2018, el segmento de venta de inmuebles, que como he quedado es el más importante, fijaros dónde está. 2021 es una estimación que yo he hecho y es una estimación muy optimista. Es decir, uno quiere hacer una estimación para que no lo critiquen. Entonces, esta es increíblemente optimista. Suponiendo que lo que la propia empresa está diciendo no va a ocurrir, que es que se les está cayendo las ventas completamente ya, porque evidentemente todo el mundo sabe que están quebrados y ya no les quieren dar nadie ninguna venta. Yo lo que he hecho es suponer las ventas de otros años, entre el primer y el segundo semestre, y como los últimos estados financieros disponibles es el interim, el de los 6 meses hasta 2021, lo que he hecho es suponer el mismo ratio de ventas del primer semestre al segundo en comparación con los otros años. Es decir, ese 1,1 billón está hiper sobreestimado. Ese 1,1 billón hiper sobreestimado que yo pongo aquí es, pues fijaros, es casi un 50, bueno, un 30 y tantos % más de lo que tenía en 2010. Que tenía una cifra de negocios, esto es lo importante, tenía una cifra de negocios que era la 10ª parte de la actual. Es decir, tienen 10 veces más cifra de negocios y menos beneficios. Y probablemente esos beneficios, como voy a contar ahora, probablemente ya son pérdidas. Más cosas, márgenes de beneficio. Bueno, pues no tengo que convencer a nadie que con esos otros datos los márgenes de beneficios se han ido al suelo. Tanto el margen bruto como el margen neto están otra vez siendo muy optimistas con 2021, que es básicamente hecho el mismo cálculo que en la gráfica anterior, están en caída libre. Esto es interesante porque el coste de la deuda ya es, ¿qué es lo que pasa, no? El coste de la deuda ya es superior a eso. Entonces, lo que tienen es que básicamente ya los márgenes no les dan para pagar deuda. Una cosa interesante, cuando uno analiza, y es una cosa que de alguna manera está intentando vender la empresa, cuando uno analiza el ratio de deuda sobre activos, lo que han estado haciendo es enmascarar deuda. ¿Cómo? Con otro tipo de deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno chino, sobre todo a partir de 2021, de inicio de 2021, que es lo que probablemente ha empezado a pinchar la burbuja, lo que ha hecho es decir, vamos a poner unos ratios de financieros relativamente restrictivos a los desarrolladores chinos, porque esto es un jaleo y como es un jaleo tengo que poner en orden desde ya el jaleo.
Entonces, lo que ha hecho es poner esos ratios relativamente restrictivos. Esos ratios, uno de ellos era este. Uno de ellos es que tuvieran un ratio de deuda activo, y me parece, si no, lo digo de memoria y ahora mismo no lo tengo aquí, pero me parece que es un 25%. Pero lo estoy diciendo demasiado de memoria. Es decir, admito cualquier posible corrección a esto. Pero la idea es que la empresa parece que está devolviendo deuda. Pero solo lo parece. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa? La empresa, si tú incluyes como parte de la deuda a los proveedores, resulta que la deuda está prácticamente plana. Plana, prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que están pagando una especie de deuda formal. Yo he puesto deuda formal, quizá lo hubiera puesto entre comillas. Están pagando la deuda explícita, la deuda en bonos, la deuda en préstamos. La están pagando dejando de pagar a los proveedores. Y esto es un problema gravísimo. ¿Por qué? Pues porque, como voy a intentar justificar ahora y como he intentado comentar antes, Evergrande tiene un montón de inmuebles disponibles para la venta, pero un montón de inmuebles no terminados. Si los proveedores te dejan de surtir, el problema es que no vas a terminar los inmuebles nunca. Es decir, un inmueble a medio terminar no lo vas a vender o lo vas a vender a otro desarrollador, pero desde luego no lo vas a vender a un cliente final. Entonces, esto les está generando un problema gravísimo y, de hecho, es una de las cosas por las que Evergrande probablemente está mucho peor que otros, porque Evergrande ya tiene que explícitamente los proveedores le han dicho no te surto más hasta que no pagues y no puede pagar. Y esta es la deuda, voy a pasar rápido sobre esto, pues ya lo he comentado antes, la deuda de corto largo, es decir, vemos que tenían pues han sido desde luego no demasiado... el director financiero básicamente lo tendrían que haber despedido ya en 2014. Como no lo han despedido, pues desde la empresa, pues han seguido con una política de endeudamiento de muy, muy corto plazo. Eso, evidentemente, les está pasando factura ahora. Por cierto, como digo, esto no solamente ellos, estos son todos los desarrolladores, o todos al menos los que están teniendo problemas ahora, desarrolladores inmobiliarios chinos. Una cosa importantísima, claro, el precio al que se está moviendo, al precio de venta. Este es el precio de venta no de China, es el precio de venta de Evergrande. El precio de venta que ellos mismos dicen que tienen por metro cuadrado. Podréis pensar que es muy barato, pero esto también es muy interesante, es algo que vamos a ver ahora en la burbuja, por lo que también a Evergrande está impactando mucho. Evergrande tiene más del 90% de sus desarrollos inmobiliarios en ciudades que se consideran Tier 2 y Tier 3, en ciudades secundarias o terciarias de China. Estas son las ciudades donde se está acumulando las viviendas impagadas. En las ciudades Tier 1, las viviendas impagadas, no, perdón, las viviendas vacías. La tasa de viviendas vacías, sobre todo, está en las ciudades secundarias y terciarias, no en las primarias. O sea, uno va a Shenzhen y en Shenzhen no pasa tanto esto. Pero si vas a alguna otra ciudad, que puede ser una ciudad muy pujante, pero que no es la ciudad, no está en la costa, básicamente, que son las ciudades más pujantes, ahí sí tienes pues unos precios más bajos, que son estos, y ahí sí tienes unas tasas de desocupaciones muy altas. Bueno, claro, ¿cuál es el problema? El precio de venta más dulce de Evergrande. 2019 todavía crece un poquito, pero a partir de 2020 ya caen. Y esto va a ser lo importante. Y esto es lo importante cuando te manejas cuando eres irresponsable financieramente, como los directores financieros de Evergrande, y cuando no manejas bien el crecimiento de la empresa. Porque cualquier pequeña caída en el precio de venta, cuando eres muy ineficiente, te mata. Y esto es lo que yo creo que le está pasando, bueno, lo que estimo que le está pasando a Evergrande. 2021, ese es el precio, probablemente puedan seguir cayendo. Interesante. Evergrande nos dice, tranquilos, no pasa nada, tengo una barbaridad, estos son otra vez billones norteamericanos, son miles de millones, tengo una barbaridad de activos en inventario, tanto los en desarrollo como los terminados. Casi todo esto, por cierto, son en desarrollo, aproximadamente, depende del año, pero aproximadamente otra vez en torno al 90%, luego si os interesa el dato exacto lo puedo decir, pero en torno al 90% son en desarrollo, no son terminados, casi todos en desarrollo, ¿vale? Si esto es así, pues claro, tenemos un problema con lo que nos dicen. Me estás diciendo que estás generando un montón de inmuebles y que los estás vendiendo al año siguiente. Pero cuando vemos los inmuebles que tienes en inventario y los que vendes son sustancialmente y siempre inferiores a los de inventario. Esto tiene dos posibles lecturas. La primera lectura es la de que no los estás, la más fácil, ¿no? No los estás vendiendo. Me lo estás vendiendo como activo circulante, pero sinceramente esto no es activo circulante. Es vivienda terminada que no estás vendiendo. Eso es una posibilidad, que no es para nada alocada. La otra posibilidad, no sé, y por cierto, no sé cuál es peor de las dos para Evergrande. La otra posibilidad es que todo esto sea simplemente la gestión del crecimiento, o sea, simplemente es crecimiento de viviendas sobre ventas que todavía no has realizado, pero que esperas hacer todavía el año siguiente.
Para eso, lo que estaría o lo que tendríamos que suponer es que efectivamente cada año tienen más capital circulante y es verdad. Ahora, ya, volvió. Se te ha cortado. Sí. Pero ya está, venga. Ya está, los últimos 10 segundos. Vale, bueno, si han sido 10 segundos, creo que no os habéis perdido mucho. Bueno, pues entonces la idea básicamente entonces es, como digo, si esto es inmueble de verdad que no es invendido, sino inmueble en desarrollo, como ellos afirman, simplemente podría estar ocurriendo que todo ese inmueble en desarrollo va a terminar en inmueble en desarrollo en 2021, 22, 23. Es decir, lo que van a tener, asumiendo lo que yo he hecho antes, es básicamente que el 40% o 30 y tantos por ciento de estos inmuebles van a pasar a ser inmuebles terminados este año, el 30 y tantos por ciento otro y al otro. Esto lo veremos los próximos años si es que no quiebra antes la empresa, pero lo interesante aquí es que las ventas también se les han empezado a caer y, como digo, en 2021 estoy siendo muy, muy, muy optimista con ellos. Probablemente ellos mismos no son tan optimistas consigo mismos. Están diciendo que las ventas se les van a caer mucho más de lo que yo estoy estimando aquí. Y, bueno, ratio de cobertura de interés, este es el que se me ha colado antes en la gráfica, pero bueno, que podría haber ido allí perfectamente. El ratio de cobertura de interés se le está yendo al suelo. Básicamente, para mí, esto es uno de los indicadores principales. En términos de Perry Merlin, básicamente tiene una situación especulativa en la empresa, ya prácticamente no puede sobrevivir o es muy difícil que sobreviva. La única manera de que sobreviva es que el negocio en el que opere fuera similar a como era en 2010. Es decir, que haya subidas de ventas y de precios brutales. Y esto no parece que vaya a ocurrir en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, pues y aquí es donde voy a intentar justificar que hay una burbuja inmobiliaria en China brutal. Una burbuja que no sé si toda vuestra audiencia viene principalmente de España o no. Una burbuja que probablemente es más fuerte que la española antes de 2007. O Edgar, que es de Castellón, a lo mejor igual que la de Castellón. Exacto. Que la burbuja inmobiliaria en España fue una risa en comparación a la de Castellón. ¿No llega la de Bilbao? No. Es que, en Castellón fue mucho peor, porque Castellón es el mayor productor de cerámica del mundo. Claro, no, hombre, 0% de paro, ¿no? Eso yo siempre te cito a ti cuando me lo dices. 0% de desempleo en 2007, ¿no? En 2007. Es cero, sí. o sea, no. Bueno, vale. Vamos a ver si la burbuja inmobiliaria de China es como la de Castellón, como la de España o como o como que no hay. Vamos a ver, vamos a intentar, evidentemente yo voy a intentar justificar, porque creo que todos los indicadores llevan a eso, que sí hay una burbuja muy grande. Primero, vamos con este gráfico, no me ha salido con mucha resolución, este lo tengo que cambiar. Como os he dicho, lo he hecho demasiado rápido. Bueno, todo el mundo está hablando de la tasa de desocupación, pero esto no es nuevo. La tasa de desocupación viene de mínimo de hace 10, 12 años. Es decir, los primeros problemas que parecía que tenían las ciudades chinas, o sea, las ciudades fantasmas de China llevan mucho tiempo rondando, no son de ahora. Cuando uno ve la tasa de desocupación, esto es verdad que los datos no son de antes de ayer, son de 2018, a lo mejor ya han bajado en España e Italia, pero la tasa de desocupación de España e Italia antes de ayer, de 2018, es todavía superior a la de China. Y bueno, quizá el sector inmobiliario de España no está tan bien, pero no sé si estamos ahora mismo metidos en una burbuja inmobiliaria. Probablemente estamos todavía saliendo de la burbuja anterior. Por lo tanto, no parece un buen argumento el de las ciudades fantasmas. Es un argumento muy visual y es un argumento muy, muy, muy interesante, ¿no? Y que te puede dar a lo mejor lugar a rascar detrás. Pero al menos no parece que sea el gran indicador. Cuando las desagregamos, esta tasa de desocupación la desagregamos por tipo de ciudad, lo que vemos es que quizá la burbuja está sobre todo centrada en estas ciudades, en las ciudades secundarias y terciarias. Y en las ciudades principales la tasa de desocupación sigue siendo grande, pero no está creciendo, ¿vale? Bueno, esto, como os digo, nos da una idea, por lo menos nos da una idea más allá de simplemente la tasa completamente agregada. Vamos a ver ya cosas con un poquito más de enjundia, ¿vale? Vamos a ver, como vosotros sois todos financieros, esto no me cuesta mucho explicarlo. Bueno, o sea, a ver, ¿para qué vas a comprar una vivienda? Cuéntame, o sea, ¿cuál es el objetivo de la vivienda? La vivienda la tendremos que valorar en base a los ingresos que proporciona una vivienda. ¿Cuáles son los ingresos que proporciona una vivienda? Evidentemente el alquiler.
Cuando vemos cuánto se tarda en amortizar una vivienda en China, esto es una media para todo China, luego voy a ver por ciudades, pero para todo China tardas medio siglo. Medio siglo en amortizar una vivienda. En estos términos, solo Taiwán, que al fin y al cabo es como un apéndice de China, pero más capitalista, pues tiene una burbuja también, y Turquía también. Lo interesante es que yo voy a meter aquí varios indicadores y China están todos arriba. Turquía no va a estar arriba en otros. Taiwán no va a estar arriba en otros. China está arriba en todos. No necesariamente siempre es el primero, pero siempre está, en el peor de los mundos, siempre está China. Entonces, medio siglo en amortizar vivienda en China. Mercados inmobiliarios, que todo el mundo está diciendo que si están locos, como el de París, fijaros, como el de Francia, ahora vamos a ver París también, ¿dónde está Francia? Que no la veo. O Reino Unido, por ejemplo, 30 y tantos, O sea, Reino Unido, que más o menos todo el mundo está de acuerdo en que hay un mercado hiper sobrecalentado allí de inmobiliario, pues están 30 y tantos, 36 años, ¿vale? Y Francia, no veo, no sé si lo metí, supongo que sí, pero deben andar por ahí. Bueno, España, 25 años, la mitad que en China, Rentabilidad, al final esto es lo mismo, ¿no? También, o sea, lo que pasa es que esto sí está por ciudad. ¿Por qué digo que es lo mismo? Bueno, pues casi uno es el payback y el otro es la rentabilidad y están muy vinculados. No es exactamente lo mismo, pero están muy vinculados, desde luego. En rojito tenemos las ciudades chinas. En azul tenemos otras capitales del mundo, ¿vale? O capitales o ciudades más importantes. Entonces, fijaros, ¿cuál es el retorno de la inversión en estas ciudades chinas? Por cierto, este retorno de la inversión presupone que es tu propia vivienda, ¿vale? Porque podrías tener un retorno de la inversión de una vivienda, por eso, por ejemplo, Madrid sale el 4%. Bueno, pues a lo mejor Madrid es el 4% si tú estás siempre alquilándote, que es básicamente lo que haces cuando compras la vivienda. Pero si alquilas a una tercera persona hay que meter riesgos políticos y cosas de esas, que eso no está incluido aquí. Con el riesgo es básicamente de que se te meta un desgracia y que no lo puedas sacar a palos. Es básicamente el riesgo que hay en España. Que se te meta un ocupa, un desgracia un ocupa. Bueno, entonces, lo que tenemos es que la rentabilidad de la vivienda es bajísima, de las más bajas del mundo en las ciudades chinas. Pero podría ser que, esto es otro indicador, ¿vale? La rentabilidad bajísima. Tenemos otra posibilidad, es los ciudadanos chinos se lo pueden permitir, se pueden comprar la vivienda. Al final, ¿cuál es el objeto de la vivienda? El objeto de la vivienda es que pues, termine siendo habitada por alguien. ¿Cuál es el ingreso de cada ciudad china versus lo que cuesta un apartamento medio en la ciudad, ¿vale? Y lo que vemos es que, otra vez, en comparación con otros lugares, aquí ya, por ejemplo, no está Turquía, no están las ciudades, no hay ciudades turcas. Lo que vemos es que son altísimos. Es decir, que el precio necesitas 46 años de un ingreso de un ciudadano promedio de Shenzhen para comprar una vivienda promedio en Shenzhen. Este es si solo dedicas el ingreso a la vivienda. Como os digo, en ciudades que se consideran relativamente caras, por ejemplo, pues tenemos por ahí a París 21 años. Fijaros, más del doble en algunas ciudades chinas. ¿Dónde está Londres? Londres también estaba por ahí. Bueno, 16. ¿Perdón? 16. 16. Como digo, Londres, que todo el mundo se está quejando de precio de vivienda. Londres, 16 años. Nueva York, curiosamente, está ahí abajo. Yo no me la esperaba encontrar ahí abajo. Nueva York está ahí abajo muy probablemente por lo que ha pasado por la pandemia, que es básicamente que hay un incremento muy fuerte de precios en la vivienda en Estados Unidos, pero hay una readaptación o una reestructuración del tipo de vivienda. Es decir, no quieres vivienda urbana y apartamentos, lo que quieres lo que está subiendo sobre todo de precios son las viviendas en el extrarradio. Bueno, entonces, pues, yo creo que es una de las razones por las que Nueva York está ahí abajo. Bueno, demanda de vivienda. ¿Quién está comprando la vivienda en China? ¿Quiénes son los que están, de alguna manera, pues pujando por esa... ¿Quién está pujando por esa vivienda? En el año 2008, la principal demanda era demanda de primera vivienda. La principal demanda de los ciudadanos chinos era una demanda, pues, para vivir ellos. Y solamente aproximadamente el 30% de la demanda era para segunda o tercera vivienda. Algo interesante de China es que China tiene ratios de propiedad parecidos a los de Rumanía, que hasta donde yo sabía, de vivienda en propiedad, que hasta donde yo sabía era el país más alto del mundo. Bastante más alto que en España, que ya es alto, que ya es muy alto el ratio de propiedad de la vivienda. Interesante es que los chinos, y ahora lo vamos a ver, han ido incrementando mucho su ingreso, es decir, es un país que se ha ido desarrollando fuerte desde Deng Xiaoping, y la pregunta es, ¿qué están haciendo con su ingreso? ¿Dónde lo están invirtiendo?
Y esta gráfica nos está dando una idea de que crecientemente lo están invirtiendo en el sector inmobiliario, como segunda y como tercera vivienda. ¿Sí? Otra cosa interesante y vinculada a esta es esta otra gráfica. Es dónde está la riqueza de los hogares. El 76% de la riqueza de los hogares chinos está en el mercado inmobiliario. Prácticamente todo. O sea, 3/4 partes. Y muy poca parte en acciones y bonos. ¿Sí? Muy poca parte en lo que llamaríase pues, activos financieros. En Japón, que ya tuvieron su propia burbuja enorme, 41, en Estados Unidos 27, 28. ¿Vale? Una cosa también interesante aquí, que nos avisan Reinhardt y Roth, es que la evaluación actual del mercado inmobiliario chino es el doble que la del mercado inmobiliario norteamericano, que es exactamente la misma situación del año 90. Exactamente, con Japón, perdón. Japón, como todo el mundo sabe, Japón ya van por su cuarta década perdida. Llevan 3 y ya van a por la cuarta. Pues Japón, en el año 90, en el año 89, justo antes de que estallara su burbuja inmobiliaria, el mercado inmobiliario de Japón lo evaluaba el mercado en el doble que el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Y uno puede decir, pero hombre, es que hay 1.200 millones de chinos o 1.300 y 300 de norteamericanos. Bueno, ya sí, pero aquí las valuaciones importan por la riqueza también que se genera en el país. Todavía, hoy por hoy, el PIB de Estados Unidos es aproximadamente un 25% mayor que el PIB de China. Es decir, generando mucho menos flujo, la evaluación de la riqueza es mucho mayor, lo cual no cuadra bien. Lo cual cuadra con una situación otra vez de burbuja. Claro, como digo, este indicador por sí mismo me puede dar una pista, pero claro, cuando empiezas a añadir indicador sobre indicador sobre indicador, dices, pues es que aquí tienen un burbujoncio increíble. Y ya el último, así como la prueba del algodón, es esto, ¿no? ¿Cuál es la aportación al PIB del sector de bienes raíces, ¿no? En China? Esa barbaridad que veis ahí en amarillo es España. Y ya era una barbaridad. Y tuvo prácticamente 1 o 2 años acercándose al 30%, ni siquiera llegó nunca al 30%, acercándose al 30% de todo el PIB destinado a bienes raíces. Claro, si tuvimos ese mega burbujoncio con 2 años, mirad dónde está China. Es que China está ahí arriba, lleva 4 años ahí arriba y lleva por encima del 20% desde 2008. Es decir, esto, explícitamente, esto es lo que estaban viendo las autoridades chinas. Las autoridades chinas quizás estaban viendo otras cosas, pero esto es lo que estaban viendo. Estaban diciendo, los recursos de nuestra economía se están yendo de forma creciente a este mercado. Un mercado en el que parece que hay una burbuja por otros indicadores, pero claramente nos está indicando que se están detrayendo demasiados recursos de otras áreas de la economía. Y las autoridades chinas están preocupadas por esto. Fijaros Irlanda, que tuvo otro burbujoncio brutal. Es que Irlanda no llegó nunca al 25%. Y menudo burbujoncio que tuvo Irlanda. Mirar Estados Unidos, lo que pasa es que, claro, Estados Unidos está aquí escondido, que su burbuja inmobiliaria, a pesar de que fue sistémica de todo el país, claro, estuvo muy concentrada también en algunos lugares, California o Florida. Si vemos Florida, a lo mejor tenía una situación muy similar a la de España. Yo me imagino que Castellón estaba como está ahora China. ¿No? Yo me imagino que Castellón estaba más para allá. O me imagino que Castellón estaba incluso por encima de lo que está y del 50, y del 50 también. O sea, me imagino algo así, me imagino alguna barbaridad así. Bueno, y ahora ya sí, bueno, espero que os haya gustado. No sé si me he pasado un poco de tiempo o he hablado demasiado rápido. No, que va. Aquí, tranquilo, Dani, aquí hay veces que nos montamos directos de 3 horas y la gente nos sigue, ¿eh? El récord lo tenemos de empezar a las 10 y acabar a la 1:30. Más o menos. Yo no sé si voy a durar tanto. Con el calor que tengo aquí con todas las luces, me deshidrato antes, seguro. Pero bueno, básicamente al final, por hacer un mega resumen de todo lo que he dicho, quizá de forma un poquito rápida, es que pues Evergrande va a quebrar, tiene posibilidades de sobrevivir prácticamente nulas. Aparte, las únicas posibilidades de sobrevivir son políticas. Si queréis ahora comentamos eso, pero claro, tampoco es... La política es el arte de adivinar cómo se van a alinear los astros. Es una de las razones por las cuales a la gente de finanzas no le gusta estar dependiente de la política, ¿no? Consideras una mala ventaja competitiva, tener una ventaja competitiva política. Y bueno, ¿podían ser salvados? Sí. ¿Tiene capacidad el gobierno chino de salvarlos? Pues bueno, al menos así, incluso Evergrande, que es enorme, sí tiene capacidad de salvarlo. Y no solamente tiene capacidad de salvarlo, sino tiene capacidad de salvarlo sin endeudarse el gobierno chino. Esto es una clave que, por ejemplo, no tenía el gobierno estadounidense en 2007-2008. El gobierno estadounidense se tuvo que endeudar él.
El gobierno chino, si quiere, tiene los recursos, tiene el ahorro, tiene la capacidad de hacerlo. Mi interpretación es que ellos mismos están pinchando la burbuja y, por lo tanto, no lo van a hacer. El gobierno chino no va a querer salvar a sus desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué es lo que creo que van a hacer? Lo que creo que van a hacer es salvar al sector financiero, que al fin y al cabo también son bancos públicos. Van a salvar a su sector financiero y van a impagar, que eso ya nos da una pista, todo lo que está haciendo Evergrande, van a impagar toda su deuda externa, privada externa. Es decir, todo Evergrande va a intentar Evergrande y los otros desarrolladores también, va a intentar canalizar todos los recursos que tenga, sean muchos o pocos, que yo creo que son pocos, hacia el pago de la deuda en yuanes, en renminbi. Y va a dejar de pagar la deuda externa, que es la que ya ha dejado de pagar. Eso es lo primero. Y luego, como eso no va a ser suficiente, porque la mayor parte de deuda es interna, lo que van a tener que hacer es salvar a su sector financiero. Pero como digo, Evergrande es solamente la punta del iceberg. Evergrande lo único que está haciendo es poner de relieve una burbuja inmobiliaria que ya está pinchando y que ha pinchado probablemente también, o el inicio del pinchazo, no de la burbuja, el inicio del pinchazo es el gobierno chino, probablemente el de la burbuja también, pero claramente lo están pinchando a posta. Y lo que estamos viendo esta misma semana, que ha pasado, que se han ido un impago y 3 declaraciones y otras 2 declaraciones de que van a impagar en las siguientes semanas, es simplemente que se está poniendo de relieve que el problema de Evergrande es un problema de Evergrande, pero es un problema del sector en el que opera Evergrande y del pinchazo de la burbuja.